pues vamos a pasar lista. Aguilar López, Álvarez Flores, Cardona Carrizosa, Chávez Vadillo, Cruz Martínez, de los Santos Mariscal, Flores Parra, García López, González Cárdenas, Guerrero Murillo, Jaramillo Esquivel, Navarrete Vargas, Pacheco Hernández, Pardo Moreno, pues es Ernesto, ¿no? Ruiz Sandoval, Serrano Castillo, Soto Aguilar, Utriña Muñoz, 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 ok. Sí, pensé que se habían equivocado, pero es Muñoz, ¿no? Ok. Ok. Ya aguántele su compañero Ernesto, estaba en un grupo donde, pues se supone que eran 8, pero al final cuentas se metían 4, pero de esos 4, o sea, se turnaban para aventarse la clase conmigo y básicamente estábamos 1 a 1. Y es como de que, pues imagínense cómo es una clase de 1 a 1. ¿Por qué no integraron a un grupo? Pues es que era el primer semestre, ya por eso lo añadieron con ustedes. Pues, éramos 24, ¿no? De 24 llegamos a 12, de 12 bajamos al final, nada más nosotros tomamos clase y a ver si yo. Sí. Y él nunca se presentó. Sí, es que era lo complicado y les decía ahí con este Ernesto, pues era 1 a 1, pues como de que pues, todas las dudas que tenía pues se las resolvía, pues no había más. Sí, yo era la única que estaba. Sí, pues o sea, se dobleteaban, pues si era uno o era así, pues. No, pero conmigo sí entraba. Entonces estaba desaparecida, yo creo. Éramos del mismo grupo. Sí, o sea, les digo, o sea, eran 4 y o sea, siempre se contaban 2 y cuando no se conectaban ustedes era Guadalupe. O sea, es uno de esos. Se conectaban todo el tiempo. Sí, eras tú, Daniel, sí, eras Daniela, ¿no? Daniela, era Guadalupe y cuando no estaban, pues les gustaba Ernesto. Éramos otras dos. Está bien, ahí estaba Ernesto. Es que le digo, yo recuerdo que en 2 clases nos pusimos a platicar él y yo, pues. Entró porque le dijimos. Ah, bueno. Sí, porque ya le tocaba, ¿no? Pues es lo que le digo, ¿cómo le hizo para pasar? Pues sí. Sí, ahí apenas creo que sacó 7 conmigo. Pero bueno. Ok, vamos a compartir. Dame tantito. Creo que vinimos 14, ¿verdad? A ver, déjenme ver. ¿13? Sí, bueno, contando a esta Jacqueline que se fue, pues sí, 14. Ah. Bueno. Bueno, en suma, la norma penal pues delimita las conductas prohibidas a través de la sanción y busca proteger el orden social y disuadir su violación, ¿no? Pasando al derecho penal subjetivo, pues hace referencia al derecho de castigar que tiene el Estado, o sea, la potestad soberana de crear los delitos y aplicar las penas a quienes los cometen. Este poder punitivo pues no es ilimitado, sino que por el contrario, pues en un Estado democrático de derecho, pues se encuentra sometido a los principios limitadores que buscan prevenir los abusos y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Salud. Entre los principios limitados del jus puniendi, pues está pues el principio de la legalidad, ¿no? Según el cual pues no solo se puede castigar por hechos expresamente previstos como delito en una ley previa, donde les decía que pues
lo de la retroactividad o delitos que no estén tipificados, pues no entran aquí. También está la prohibición de la analogía de que, o sea, si hay uno que se pareciera al delito que se cometió, pero no es el delito como tal, pues este no entra. Pues. En el caso del pozolero, pues estaba pues el desaparecer cuerpos, pero el desaparecer cuerpos con ácido no estaba como tal. O sea, ahí podría entrar la analogía, es como que, bueno, pues está deshaciendo cuerpos, sí, pero en el derecho penal no aplica esto, porque existe el principio de la legalidad. Luego podríamos pasar al principio de la lesividad u ofensividad, ¿no? Que exige que únicamente se prohíban las conductas que lesionen o pongan en peligro real los bienes jurídicos de relevancia. Al final de cuentas, pues no se debe criminalizar lo moralmente reprochable, pero inocuo, ¿no? Luego pasaríamos al principio de la mínima intervención, la última ratio, según el cual, pues el derecho penal, pues debe ser el último recurso, ¿no? Y el que pues debe estar reservado a los ataques más graves, frente a los cuales otros medios jurídicos pues resultan ineficientes. Luego podríamos pasar al principio de culpabilidad, que impide imponer penas sin constatación del dolo o la imprudencia personal. Al final de cuentas, pues no hay pena sin culpabilidad y pues excluye la responsabilidad objetiva, ¿no? El principio de proporcionalidad también entra entre estos del jus puniendi. Entre ellos, pues es que demanda la adecuación entre la gravedad del delito y la severidad de la pena impuesta, ¿no? O sea, pudiera ser de que un delito abarque de 4 a 12 años y pues digamos que ese delito, pues, bueno, no es como que lo hizo tan levemente, pero tampoco se pasó de lanza, por así decirlo. Entonces hago el promedio y si es 4 más 12 entre 2, pues me debe dar 8 años, ¿no? O sea, el punto medio entre el mínimo y la máxima. Porque pues aquí el derecho penal subjetivo pues se maneja por este proporcionalidad, ¿no? E incluso eso se podría ver con los grados de la tentativa. Incluso pues ahí se mide si fue por dolo, si fue por culpa. Incluso podríamos hablar de la preterintención, pero pues esa nunca aplica, ¿no? La preterintención pues es que tu conducta haya ido más allá de lo previsto, ¿no? O sea, de que yo quería empujarlo y al final de cuentas pues nada más era un empujoncito, pero lo terminé matando. O sea, eso sería la preterintención de ir más allá del resultado deseado. Pero pues esto pues es muy subjetivo y entonces el jugador no se quiere complicar y pues se va o fue dolo o fue culpa, ¿no? En la culpa pues es solamente que no previó lo que era previsible. Igual luego lo vamos a ver más al fondo, lo que es el dolo y la culpa. Pero este ejemplo entra con la preteritención que también es una de las modalidades. El principio de igualdad y no discriminación, que prescribe los tratos penales diferenciados injustificados, y pues después pasaríamos a las garantías como la presunción de inocencia y el non bis in idem, ¿no? El de no ser juzgado o castigado dos veces por lo mismo. O sea, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma cosa. O sea, puede cometer el mismo delito con otra persona, pero supongamos, yo lesioné a tal persona y ya se me juzgó por esa ocasión, pues allí queda. A mí ya se me juzgó y no me vas a volver a juzgar por eso que ya se supone que me castigaste. Ya si quisiera volverlo a lesionar, pues ya entraría en otro hecho, pues. Pero como tal, de la primera vez que lo golpeé, esa ya no me puedes juzgar. Lo pudiera tomar como criterio en la segunda, donde, ok, esto ya es una conducta reiterada y pues ya te gustó lesionar a Pablo, ¿no? Pero ya no se puede juzgar por la misma cosa, este, como de acuerdo a este principio, ¿no? El non bis in idem. Al final de cuentas, todos sus principios, pues, delimitan el jus puniendi, evitando, pues, que el Estado castigue más allá de lo necesario y justo en una sociedad regida por el respeto a los derechos humanos. En esencia, pues, el poder de penar, pues, está jurídicamente condicionado. Solo puede ejercerse mediante leyes previas y por hechos lesivos graves, junto con la atribución a los sujetos culpables y observando el debido proceso de igualdad. Si nos vamos al caso de Flores Cassés e Israel Vallarta, pues vimos que no hubo un debido proceso. No sé si se acuerdan de ese caso. Bueno, Flores Cassés e Israel Vallarta pues fueron acusados de pues tener pues ahí
pues de trata de personas, ¿no? En el debido proceso, pues al final de cuentas, pues simularon una detención de ellos cuando los detuvieron, no sé, un martes, y el miércoles, cuando ya estaban detenidos, pues hicieron la simulación de que lo estaban deteniendo, y pues es como que lo estaban deteniendo por una segunda ocasión, pues, y pues al final de cuentas violentaron pues el debido proceso, y con ello pues Florence Cassés, aparte de que era francesa, pues se tuvo que salir libre porque teníamos ya conflicto con Francia. Incluso pues vamos a poner un poco de este caso de Flores Cassés. Incluso recientemente, hace como un mes que salió libre Israel Vallarta, pues incluso dijo que ahora sí iba a revelar nombres y ahora sí el gobierno pues iba a saber con quién se habían metido. Pues. Yo, mi vida soy abogado postulante y académico. Yo lo que buscaba cuando llego a la Ciudad de México, estudio mi carrera, todo, yo quería ser un abogado independiente. Quería ser independiente, lo logré. Quería dedicarme exclusivamente a litigar amparo administrativo y constitucional, lo logré. Y ya llegó un momento en donde realmente había logrado pues todo lo que yo me había propuesto, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico. Y entonces me di cuenta que desde la abogacía todavía no había litigio estratégico. Era muy difícil incidir, cambiar la realidad, cambiar las cosas. No estaba yo del todo satisfecho con lo que hacía la Corte y dije, creo que la forma es tratar de ser ministro. Entonces en ese momento me propuse llegar a ser ministro. Llego a la Corte y el primer asunto mediático que tuve fue el de la guardería ABC, donde murieron 49 niños. Es un asunto que me lo pasan a mí a los 2 meses de haber llegado a la Corte. Y ahí presento un proyecto con una facultad que ya no tenemos ahora, que es para que la Corte analizaba violaciones graves a derechos humanos y estableció un dictamen que no era vinculante, era una especie como de sanción política o moral ética. Y yo presento un dictamen responsabilizando a altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y ahí vino el rompimiento del presidente Calderón conmigo. Hace una operación de Estado, logra ganar la votación aquí. Realmente solo logramos 3 votos. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Todos los demás votaron a favor del gobierno de Calderón. Hay que recordar estas cosas ahora que se habla que si la Corte es independiente o no es independiente. Ya se les olvidó a algunos no se acuerdan porque eran muy pequeños como tú, pero la verdad es que así fue en aquel momento. Después el segundo acaso, ese fue de sala, no fue de pleno, don rompimiento, pues fue el de Florence Cassé, que era una aberración, un montaje tremendo y Felipe Calderón y su gobierno estaba empeñado que esta mujer estuviera condenada cuando era obvio que la habían detenido violando todos, absolutamente todos sus derechos. En ese momento tú no eras ministro, ¿verdad? Sí. Ahí ya eras ministro. No, ¿Qué caso fue? yo hice el proyecto, yo hice los 2 proyectos, el proyecto de la Guardería SV y el proyecto de Florence Cassé. ¿Qué año fue lo de Florence Cassés? Lo de Florence Cassé, yo no recuerdo qué año fue el primer proyecto. ¿Alguien se acuerda? O sea, Denle café aquí a por favor, nuestro amigo, por favor. ¿Cuándo empezaste a ser ministro? En 2009, el asunto de Florence Cassé fue 2010, creo que fue 2011. Ya, okay. 2010, ¿no? Fue poco después. Fue 2010 también. Fue 2010, sí. Que en ese mismo caso tú hablabas del factor corruptor, ¿no? Algo así. El efecto corruptor. El efecto corruptor. Es que imagínate, a esta mujer y a su novio los detienen 24 horas antes de lo que dijo la autoridad. Los detienen en la carretera. No se da el aviso consular de Florence Cassé. Al ser ciudadana francesa se debía haber dado el aviso consular al Estado. Hay una obligación de los tratados al Estado francés. Se tortura a Israel. Se les incomunica. Al día siguiente
se les mete a un rancho y se les dice métanse aquí y simulan que están rescatando unos secuestrados. Los sacan en la televisión, en vivo torturan a Israel, ustedes lo vieron en la serie. En ese momento ninguno de los secuestrados reconocía a Florence y después resultó que decían que sí la reconocieron por la televisión. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho? Primero, se tenía que haber detenido con orden de aprehensión. 2, se les tenía que haber puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público. 3, en el caso de Florence Cassés se debió haber dado aviso al consulado francés para que la defendiera. Y 4, no se debió haber violado su presunción de inocencia presentándola a los medios y simulando un rescate de algo que nunca sucedió. Por eso dijimos, estas violaciones son de tal gravedad que se generó un efecto corruptor. Ok. Yo creí que iba más del lado, y a lo mejor lo entendí mal, de que si algo tan, gracias, algo tan básico en el expediente ya estaba contaminado por ser un montaje y ya lo demás se construía sobre algo que ni siquiera era cierto, es que aquí ¿no? hay que distinguir entre dos teorías. Hay una teoría que es la de la fruta envenenada, el árbol envenenado, o la prueba ilícita. Es decir, por ejemplo, a una persona la tortura. Entonces, todas las pruebas derivadas de esa tortura son inválidas. Pero a lo mejor hay otras pruebas, un video, otros testigos, que no se van a invalidar. ¿Me explico? Sí. Pero en el caso del efecto corruptor, todo era inválido, todo. Sí. Porque todo se hizo mal. No hay manera de que quedara nada. Sí. Nada, no podías decir quito esto, quito aquello. Por eso le llamamos efecto corruptor, porque era de tal manera el cúmulo y la gravedad de las violaciones constitucionales que todo el procedimiento estaba corrompido. Regresando al tema de ser ministro, ¿te gusta a ti ese proceso? Entiendo la lógica porque a fin de cuentas pues el presidente genera esta terna y luego lo vota el poder legislativo para generar el poder judicial, ¿pero a ti te gusta? Sí, me parece que es un buen sistema. Si el presidente y el Senado hacen su trabajo, me parece que es un equilibrio adecuado. Porque mira, el Ejecutivo y el Legislativo participan en la designación de los ministros. El Legislativo, la Cámara de Diputados, nos da nuestro presupuesto y el Poder Judicial revisa los actos de los otros dos. Entonces, parte de un sistema de pesos y contrapesos. ¿Y el Poder Judicial se revisa a sí mismo? El Poder Judicial, no hay quien pueda revisar las decisiones ya de la Corte, tiene que haber una instancia final. Esa es la instancia final. Y esa es el Pleno de la Corte como Tribunal Constitucional de México. Como abogado, ¿tu meta última era llegar a la Corte? Me platicaste un poquito la historia. Bueno, pues ya conocieron los Florence Cassés, ¿no? Incluso cuando pues Arturo Saldívar pues tenía todavía la noción de ser juez. Ya después perdería el camino, ¿no? Pero bueno. Igual creo. En ese proceso, o sea, independientemente de si Florence Cassés y el otro Vallarta eran culpables o no, de todos modos, todo lo hicieron mal, que no, nada se pegó. Sí, o sea, aquí la regalan las autoridades porque por querer bien con la sociedad, pues al final de cuentas, pues si eran culpables, pues tuvieron que dejarlos libres nomás porque violentaron sus derechos. Y por lo tanto, de lo que estamos viendo aquí, ya no pudieron ser acusados otra vez. Sí, no, pues en este caso, particularmente a Flores Cassés, pues Francia la pidió. A Israel Vallarta lo tenían privado de la libertad porque pues si lo juzgaban por eso, iba a salir libre porque pues no hubo un debido proceso. Por eso estaban pues deteniendo este juicio, porque pues iban a tomar en cuenta el caso de Flores Cassés, pues, porque como venían a la par, es como de que pues sí, pero ya quedó libre hace tiempo, o sea, tienes que dejarme libre a esta persona, por el simple hecho que la otra se fue libre. Y entonces por eso estaban deteniendo pues su proceso, hasta que pues ya de plano la doctora Claudia dijo, oiga, pues como que pues ya tenemos muchos temitas que pues que ya nos quieren agarrar los medios amarillistas, pues hay que darles otra noticia y pues dejamos libre a Israel Vallarta. Pues tuvieron que soltarlo, pues porque al final de cuentas pues estaba este tema con la gobernadora y pues había ciertos temitas que pues no le convenían al gobierno en turno, ¿no?
Y pues todo digo que eso tal Israel Vallarta. Ahorita, por ejemplo, traen el tema de, ¿cómo se llama? Del huachicol fiscal. Y pues están saliendo otras noticias como para tratar de cambiar el tema, pero pues ya veremos qué pasa, ¿no? Uh-huh. Incluso la película de La dictadura perfecta, pues nos muestra una parodia de esto de Flores Cassés y Israel Vallarta, de esta simulación. Pues. Ajá, o sea, desaparecen a las niñas. Si bien sí era un secuestro como tal, pero lo estaban utilizando los medios para estas famosas cajas chinas, ¿no? Ok, el derecho penal y sus relaciones con otras disciplinas jurídicas y ciencias auxiliares. Pues el derecho penal no opera en el vacío, ¿no? Guarda estrecha relación con otras ramas del derecho y con diversas ciencias que auxilian su labor. En el plano jurídico, pues tienen vínculos con el derecho constitucional que se derivan, pues, de los principios penales fundamentales, la legalidad, el debido proceso y de la Constitución y lo de los derechos humanos, ¿no? Al final de cuentas, pues tiene esta relación con el derecho procesal penal y con el derecho administrativo. También se relaciona con el derecho civil, el mercantil, en lo referente pues, a la protección de los bienes jurídicos patrimoniales y con el derecho internacional en materia de cooperación penal, extradiciones y delitos internacionales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el libro de Fernando Castellanos Tena, pues tengo incluso las relaciones que guarda con lo que es la antropología criminal, la endocrinología criminal, la sociología criminal, la estadística criminal y pues creo que habíamos hecho mención de la política criminal como tal, ¿no? O sea, si nos vamos con la antropología criminal, pues se entiende que tiene por objeto el estudio del hombre delincuente y que investiga pues las causas biológicas y que se le denomina pues también la biología criminal. Si nos vamos a la sociología criminal, pues va más en el estudio del hombre, ¿no? O sea, estudia la delincuencia desde el punto de vista social y pretende hallar pues sus causas más que en el factor personal y en el medio ambiente. La endocrinología criminal, pues esta intenta describir un poco el origen de la delincuencia, ¿no? Va muy a fondo dentro de esta, de cómo funcionan pues las glándulas de la secreción interna y pues trata de demostrar pues la decisiva influencia de las hormonas en la etiología y la aparición del delito. La psicología criminal pues estudia al delincuente entre sus características, ¿no? La estadística criminal pues va más que nada con pues de las relaciones de casualidad y un poco más con los números. Aquí en la diapositiva pues no se nos dice que hay un conjunto de disciplinas denominadas ciencias penales o criminales que aportan los conocimientos para comprender y mejorar la aplicación del derecho penal. Entre ellos se encuentra la criminología, que estudia pues empíricamente las causas del crimen, la personalidad del delincuente y la eficacia de las políticas de control. Después nos iríamos a la victimología, que analiza a las víctimas y su papel en el fenómeno delictivo. Pasaríamos a la antropología criminal, que pues era lo que les estaba mencionando, la psicología, la psiquiatría criminal, e incluso pues ya nos pasamos a la sociología del delito, que pues indaga las condiciones sociales de la delincuencia. Después seguiría la criminalística, que pues aporta las técnicas científicas para la investigación forense de los hechos. Aquí podemos encontrar lo que pues es la balística, la química forense, medicina legal, la fotografía forense, la optometría, o sea, todas estas que auxilian a la criminalística como tal, ¿no? Incluso pues podemos hablar de las disciplinas como el derecho penitenciario, que pues va más que nada a la ejecución de las penas privativas de la libertad, o la penología, que pues estudia las penas, su finalidad y su eficacia. Se suelen clasificar pues estas disciplinas en las ciencias explicativas, al final de cuentas las que investigan las causas del delito y la personalidad del delincuente, como la criminología y sus ramas, ¿no? Incluso están las ciencias auxiliares propiamente dichas, que pues asisten al sistema penal brindando las herramientas técnicas para su funcionamiento. Por ejemplo, pues la medicina legal pues auxilia en la determinación de las lesiones, incluso puede hablarnos de las causas de muerte u otros aspectos médicos en los procesos. Esta pues nos puede aportar de que pues si estas lesiones fueron causadas cuando estaba vivo o si ya cuando había carecido de vida.
se nos habla de la política criminal. Pues esta se considera pues una disciplina puente entre la ciencia penal y la acción legislativa. Al final de cuentas, esta estudia las estrategias más efectivas y justas para prevenir y reprimir el delito, orientando la reforma de las leyes penales y la asignación de recursos en seguridad pública. Cuando les mencioné de la política criminal, incluso les había mencionado que hay un autor que era maestro en la UABC, el doctor Díaz Pelayo. Creo que pues ya habían escuchado de él que pues sí tenía una fama pues medio retorcida por cosas fuera de la docencia, pero eso no le quita pues que era buen doctrinario, ¿no? Él pues escribió este libro de Derecho Penal, parte general, y su libro Política Criminal. En ella pues se nos habla cómo debería ser pues un Estado para que funcione y se prevenga el delito. La política criminal pues surge allá por Sudamérica a partir de que pues los cárteles colombianos pues estaban haciendo pues bastante peligrosos, y entonces deciden pues manejar una política criminal para prevenir que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? O ya veíamos lo que había pasado con el cártel de Cali y el cártel de a ver, era el cártel de Cali. ¿Alguien se acuerda de los cárteles colombianos? El de los sapos. ¿Y el de Cali era el mismo o era distinto? Ah, no, era el cártel de Medellín y el cártel de Cali, que es el de los sapos. Estos dos pues tenían pues cierta influencia, que ya después de su detención pues ya se pasaron a los cárteles mexicanos, que eran los exponentes, ¿no? Pero pues en Colombia pues surge el deporte como medida de prevención de delincuencia, y entonces es cuando se adaptan pues espacios recreativos como parques, canchas de fútbol, canchas deportivas, todo esto pues para prevenir el delito. Y es en ello en lo que nos apoya la política criminal, pues. Si México manejara esa política criminal en sus políticas públicas, pues creo que pues iríamos encaminado a una sociedad con menos inseguridad, pero pues nos hemos pues, basado mucho en el castigo y en la punición, pues no tanto en la prevención. O sea, creemos que con aumentar los años, pues con eso pues la sociedad se va a intimidar y pues va a evitar que delincan. Yo recuerdo que un ciudadano me intentó sobornar hace como 3 semanas. Le dije, sí sabes que lo que estás haciendo es un delito y que puedes ir ciertos años a la prisión. Dice, a mí no me intimidas, y que puedes hacer lo que quieras y traer a la policía. Y le digo, o sea, te estoy diciendo que estás cometiendo un delito y aún así te atreves a amenazarme y todo eso. Le digo, a mí no me intimidas, casi nos estábamos viendo a los golpes, hasta que llega su pareja y le dice, ¿qué está pasando? No, pues es que aquí el sujeto me quiso sobornar con 1,000 pesos. Y ya le dice, no, es que allá en Ensenada con 1,000 pesos me hacen mi trámite del acta y no sé qué. Le dice, no, pues allá en Ensenada aquí no funciona así. Y ya pues el trato lo tuve con su pareja, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, ya los ciudadanos, el ir a la cárcel tantos años no les intimida, pues. Ellos pueden pasar 8 años, y les digo, o sea, nada más por intentar sobornar a un funcionario con 1,000 pesos, pues. Y no es como que digas, pues sí me merezco estar 8 años nomás por tratar de sobornar a un funcionario. Incluso los delincuentes en las prisiones, conforme al delito que cometes, es como te tratan. O sea, pues, si vas por ejemplo, por este delito, créanme que a esa persona lo van a tratar como si fuera su esclavo, pues. De que si estás en la cárcel por si te robaste un chicle, igual. Pero pues que cometiste homicidio y que atentaste y que haces un robo, pues ya es como que tienes cierto respeto y te dejan en paz. Pero si son delitos así que son leves, pues sí no te va muy bien. Así como cuando llegan a la cárcel violadores o asesinos de niños, pues igual no la pasan tan bien. En definitiva, pues se nos dice que el derecho penal se nutre de estas relaciones interdisciplinarias, requiere pues de la criminología y demás ciencias para entender el fenómeno criminal y sus posibles soluciones, y a su vez informa a otras ramas jurídicas sobre qué conductas merecen sanción penal en complemento a las sanciones civiles o administrativas. No sé si quieren hacer algún comentario, dudas o preguntas.
Ya aquí creo que hago más énfasis de la política criminal, ¿no? Pues la política criminal es la disciplina en práctica que se ocupa de cómo la sociedad pues debe responder al fenómeno delictivo de la manera más eficaz y respetuosa de los valores jurídicos. Se le puede definir como el conjunto de criterios y medidas de diverso orden que están dirigidas a la prevención del delito y al adecuado tratamiento de la delincuencia, ¿no? Pues básicamente lo que les decía ahorita, ¿no? En otras palabras, pues la política criminal orienta la creación y aplicación del derecho penal con una finalidad pragmática, ¿no? Su fin es reducir la criminalidad y mitigar pues sus daños dentro de los límites de un Estado de Derecho. Por ejemplo, pues el de decidir qué conductas tipificar como delito, que pues viene siendo la cuestión de la política criminal. Lo mismo pues de fijar los criterios de la severidad de las penas, así como el promover pues, los mecanismos alternativos, ¿no? O enfocar por la persecución penal en ciertos delitos prioritarios. Incluso aquí se nos dice entre paréntesis, ¿no? Como mecanismos alternativos, pues la justicia restaurativa, ¿no? Si el delito pues no es tan grave, pues básicamente lo utilizo para los fines del Estado, como es limpiar las calles o alguna situación similar donde pueda evitarme la mano de obra. En la política criminal pues tiene un carácter multidisciplinario que aprovecha por los conocimientos criminológicos, sociológicos, económicos para diseñar las estrategias racionales contra el delito. Asimismo, pues distingue entre prevención general y la prevención especial. La general pues, nos habla que es la dirigida a la sociedad en su conjunto, buscando disuadir mediante la amenaza penal. Y en la prevención especial, pues va dirigida al delincuente, pues buscando su rehabilitación o neutralización, ¿no? Un ejemplo histórico de la política criminal es el giro humanitario de Beccaria en el siglo XVIII, reduciendo pues la crueldad de las penas para aumentar su eficacia disuasoria. El Marqués de Beccaria, con su Tratado del Delito y de las Penas, pues él crea una forma pues más humanista, por así decirlo, ¿no? Él básicamente sienta las bases para ya no irnos tanto en el castigo, sino en que pues el derecho penal sea, como les decía, pues una forma de prevenir el delito y pues que reinsertar al individuo en la sociedad. Él pues nos decía, si un individuo dices que su castigo va a ser la pena de muerte, pues parece ser bastante grave, pero pues qué castigo tuvo la persona, o sea, el individuo no alcanzó pues a sufrir por el hecho que cometió y al final de cuentas como que lo realizo, me matan y pues ahí acabó y ya yo ya me desquité. Y dice, ¿cuál puede ser el mayor castigo que se le puede dar a una persona? Una persona es un ente social. Entonces, aislarlo de la sociedad es suficiente castigo porque si lo retienes en un lugar donde no va a convivir con nadie, el individuo por su naturaleza, que es social, pues va a sufrir. Entonces es el mayor castigo. Y al momento de que lo sueltes y cuentes su experiencia, pues el sujeto, los demás sujetos, pues dirán, no voy a cometer dicho delito porque, pues, el otro me contó que, pues, sí la pasó mal, pues, porque no convivía con nadie y, pues, estaba aislado de la sociedad. Entonces, la función de la prisión, pues, era un poco más para este lado de que, ok, lo aíslo de la sociedad y como es un ente social, pues, entonces, a la hora que salga, va a ser suficiente amedrentamiento para que los demás no sigan estas mismas conductas delictivas. En suma, pues la política criminal pues guía la función del derecho penal para crear y conservar el orden social de manera consciente, seleccionando por las conductas punibles y las respuestas penales más adecuadas conforme a cada contexto histórico y social. No sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. Jorge, la parte punitiva de la cárcel creo que ya es un poco obsoleta, ¿no? Porque como usted lo comenta, pues, el humano es un ser social, ¿no? Es un ser social, e incluso es tan sociable que dentro del mismo entorno de la cárcel se adapta a ese entorno y sale a la calle y ya no sabe cómo vivir. Entonces, considero yo que ya debería haber un poquito más de actualización como en otros países un poquito más avanzados, donde ya no nomás se busca castigar pegándolo con su libertad, sino pues, literalmente rehabilitándolo, ¿no? Haciéndolo estudiar, haciéndolo trabajar, trabajo forzado, para que la sociedad se beneficie en vez de estarlo manteniendo, ¿no?
Son unas corrientes ya un poquito, bueno, no tan nuevas, porque ya llevan años aplicándose en otros países, pero me gustaría saber un poquito más de eso, ¿no? Sí, es a lo que me refería con que México pues no maneja esta política criminal, pues como dices, estas ideas que se han implementado aquí en nuestro país, pues no han evolucionado con el tiempo, ya los demás han optado por ponerlos a trabajar y pues darles una forma de pues aprender un oficio y ya cuando salgan pues ya estar reinsertados en la sociedad, pero pues por la falta de criminólogos y de que no se les paga bien y que no se hace un adecuado seguimiento a los delincuentes, pues básicamente piensan que si le pones la misma rutina a todos, pues va a funcionar, pero cada individuo es distinto, pues tiene que ser adaptado a cada delincuente, cosa que no se hace, porque no se les da seguimiento y pues no quieren destinar ese presupuesto para eso. Bastaría con hacerlo y con eso ya cumpliría la función la prisión. Pero aparte de que nuestro sistema penal pues no servía, o sea, había muchas personas inocentes dentro de la cárcel donde pues si eran inocentes, pero ya estando en la cárcel aprendían pues el oficio de la delincuencia, pues ya salían y ya eran unos delincuentes como tal. Aparte que la sociedad mexicana pues es muy, ¿cómo lo digo sin ofendernos a los mexicanos? O sea, discriminábamos mucho a las personas, a pesar de que podamos ser muy amigables y todo, creo que nos vamos mucho por abrazar al extranjero y a nuestros allegados, pues creo que les damos la espalda. Porque si vemos un delincuente que sale de la cárcel, le negamos el acceso a que pues vuelva a restablecer su vida, pues, porque ya lo tachamos como que es un ratero, es un asesino. Él ya pagó sus años en la prisión, pues. Entonces él ya debería estar, pues, reinsertado en la sociedad, pero al nosotros negarles, pues, este acceso a la sociedad, pues entonces el delincuente pues ya no encuentra otro medio de subsistir y se siente más cómodo volviendo a la prisión. Entonces el individuo vuelve a delinquir y eso pues lleva a que vuelva a cometer delitos y vuelva a estar un rato encerrado. ¿Por qué? Porque ya no conoce otro medio de vida, pues. Y eso va un poco a lo que tú te refieres. Yo creo que yo ahí difiero porque hay delincuentes a los que se les da la oportunidad, pero ya están más acostumbrados a delinquir en todo momento y es más fácil para ellos vivir dentro de la cárcel porque tienen un manejo que vivir fuera de ella. Sí, es que es a lo que voy, pues es que no se les da el adecuado seguimiento dentro de la prisión, pues. Si existiera esto, pues créeme que encontraría una forma de cambiar su Que es lo estilo que de dicen, vida. por ejemplo, aquí de la PEN, ¿no? Que anteriormente incluso tenían a sus mujeres dentro de, o sea, básicamente ya habían hecho su propio pueblo dentro de. Sí, de hecho se le conocía como el pueblito. Ajá. Vamos a ver cuánto dura el video del pueblito. Y ellos mandaban a ver. Dura 7 minutos.
Sí, tiene conocimiento del pueblito. Sí, pues de hecho yo lo conocí a partir de que pues fue una fiesta y llegó pues un dealer y pues él pues hablaba y idolatraba este lugar, pues que el pueblito, el pueblito, el pueblito. Y pues yo lo único pueblito que conocía era el antro que estaba ahí en el centro. Y ya después indagué y pues ya llegué pues a ver esta información, incluso pues ya pues hay artículos al respecto de eso, incluso del tiroteo que hubo allá por el 2002 donde pues según decían que estaban disparando balas de goma y decían los familiares, ¿cómo van a ser balas de goma si aquí estamos viendo los casquillos? O sea, no tiene caso que nos mientan, ¿no? De hecho, no llegaban, Sí, no llegaban con los que tenían atrás en las camionetas, sino que los bajaban, que se fueran y ellos se quedaban atrás de la casa. sí, pues o sea, hay muchas historias del pueblito, como lo dice este canal de Tijuana en el tiempo, creo que se llama. Este, pero sí, no es parte de cómo se vive las prisiones. Incluso en el documental del presunto culpable, pues ahí ven cómo está que ni siquiera caben en las celdas. Y de que pues básicamente se andan rotando a ver quién le toca dormir abajo, quién le toca dormir en la cama, o si de plano
por jerarquía pues se van a quedar en el colchoncito, ¿no? Pues hemos visto pues cómo está fallando pues el sistema penitenciario aquí en México. Ya se supone que con el cambio del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya las personas, pues es muy difícil que caigan a la prisión porque pues tiene que cumplir con ciertas características, entre ellos pues que haya un debido proceso, ¿no? Que pues si nos vamos a cómo hacen las detenciones las autoridades municipales y estatales, pues al final de cuentas están saliendo libres los delincuentes porque no se está haciendo el debido proceso. Incluso me ha tocado, bueno, me tocó verlo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que siempre llegaban los policías estatales, que porque habían recibido una queja por cómo habían llevado su actuar, y nomás le echábamos carrilla de que, oye, otra vez tú. Decían, no, es que ahora sí me porté bien, pero pues es que con los delincuentes ya se la saben y utilizan este instrumento para pues salirse libres y pues tienen que demostrar que pues sí hubo debido proceso y toda esta parte, pero pues al final de cuentas, por eso ya han terminado pues colocándose las cámaras frontales para que ya todo quede grabado, pero pues los policías encuentran las formas de deshacerse de ellos, ¿no? Incluso le tocó a mi papá una vez que, creo que no, hizo una vuelta prohibida por zona río y lo terminaron agarrando como a 3 kilómetros. Le dicen, no, es que te hice una vuelta prohibida allá por tal lado. Y dice, ah, caray, pues eso fue hace como 3 kilómetros. Pues que hay cámaras y de todos modos, pues acá está. Y pues al final le dice, ahí ponlo, ahorita me agacho por él. Y le dice, ah, todavía que te están pidiendo soborno y pues te dicen que no se lo des en la mano, que se lo pongas ahí en el pie para que él luego lo recoja. O sea, se la desgastan, pues. Eso nunca salgo sin mi cámara, sea en el casco o en el casco del carro. Dudas, preguntas hasta aquí. Yo me quedaría otros 15 minutos para reponerle el tiempo, pero tengo que devolver el cable y el control. Y yo tengo que manejarla. Ya. Entonces, dudas, preguntas, ¿no? No, gracias. Entonces,